eh, tendría que hablarte. Es muy interesante hablar del arte y del teatro en Viena, en Europa concretamente. Quiero hablar de Viena. Verás, Viena es un escenario internacional. Aquí se presenta espectáculos de primer orden, los primeros espectáculos, quiero decir, los espectáculos más importantes del mundo. En esta ciudad, sobre todo, ¿sabes qué? En cuestiones de ópera. La ópera de Viena es la casa más importante de ópera. Compite con Italia, con las de Milán, de Roma. Pero el fenómeno muy interesante es que ese es un público mundial también. O sea, los boletos de la Casa de Ópera de Viena están vendidos de un año antes, ¿no? Un boleto para sentarte en una silla de palco puede costar miles de euros, ¿no? Porque se presentan los músicos y cantantes más espectaculares del planeta. Ese público ya está conformado. Es una élite mundial que reserva y produce, que hace posible este tipo de producciones. Que por cierto, durante este año ha sido una catástrofe, ¿no? Por la situación de la pandemia, los teatros están cerrados, la Casa de Ópera de Viena está cerrada, no hay conciertos, no hay teatro, no hay nada. Es una catástrofe, están perdiendo una cantidad impresionante de dinero con este conflicto que hay en el planeta. Y paralelamente a todo este escenario hay los grupos locales. Es como dos mundos diferentes, porque los grupos locales, los artistas locales, en realidad es muy parecido la forma en la que estos grupos trabajan o trabajamos. Es muy parecido como podrías entenderlo en Latinoamérica, en México, en todo el mundo. Es decir, por un lado, aquí puedes ver los espectáculos más impresionantes del mundo, y por el otro lado, los grupos locales están tratando de aspirar a aquello, ¿no? Es tan difícil en México como en Viena hacer teatro, quiero decirte. Conseguir patrocinios y apoyos es exactamente lo mismo de complicado. Los grupos se tienen que autoproducir muchas veces y siempre hay una pugna por los patrocinios, y también se dan fenómenos de grupos privilegiados, ¿no? Que acaparan de alguna manera los patrocinios, ¿no? Se parece mucho, la verdad, mucho. La manera en la que operan estos grupos es de la que operan en México también, los grupos independientes, ¿no? La primera barrera es el idioma, ¿no? Se tiene que conseguir un nivel muy avanzado del idioma alemán, porque tú lo sabes, el teatro es básicamente verbal, ¿no? Si tú eres director y no tienes un dominio del lenguaje lo suficientemente amplio como para transmitir tus ideas, es muy difícil que te puedas compaginar, ¿no? Con la gente con la que estás trabajando. Entonces, la primera barrera es esa, el idioma. Una vez brincada esa barrera, todo llega muy fácil, ¿no? Aunque también los hay quienes se comunican en otros idiomas. Por ejemplo, el inglés es muy una herramienta, ¿no? Es un lenguaje de herramienta con el que te puedes comunicar muy fácilmente con la gente. Aquí en Austria, la educación de los austriacos es muy buena, muy extensa, de manera que ellos tienen un nivel de inglés
muy bueno. También de esa manera te puedes comunicar. Pero y ya es evidente que el idioma local es lo importante. Y la relación que hay con los actores o con los realizadores de arte, pues yo diría, ya una vez superadas estas barreras, muy similar. El actor austriaco es muy sensible, muy creativo también, y tiene un nivel de preparación muy aceptable, muy bien realizado. En la realización, ya sobre la escena, sobre la producción, en realidad donde te encuentras más obstáculos es en las cuestiones técnicas, porque aquí la persona que te opera, que te mueve la escenografía, que te instala las luces, pues es un ingeniero de quién sabe qué universidad, ¿entiendes? Entonces hay una, a lo mejor es parecido a lo que ocurre en México, pero siempre hay como una subordinación, ¿no?, del director al trabajador técnico del teatro. Pues aquí ese trabajo es un poco más difícil, ¿no? Porque como te digo, el operador técnico pues es un ingeniero de quién sabe qué nivel, de una tremenda universidad de Viena, ¿no?, de Alemania, y pues esa comunicación, ¿no?, con el técnico, el que te pone la luz, con el que tienes que poner de acuerdo para hacer el montaje de luces y todo esto en un escenario, tienes problemas. Pero desde luego siempre hay voluntad, entonces las cosas salen adelante. Sí, en Viena en realidad he hecho más dirección que actuación. Y mi experiencia personal es más bien de tipo performance, en foros alternativos. Porque como ya te conté, los teatros aquí tienen un historial enorme y llegar a los teatros es muy complicado. Se necesita tener un soporte muy fuerte de producción. Y normalmente tienes que hacer tu apartado para que te den la oportunidad de usar un foro con 1 o 2 años de anticipación, ¿entiendes? Con 1 o 2 años de anticipación tú ya tienes que saber qué es lo que vas a hacer, cómo, y tienes que tener por lo menos ya un avance de todo lo que estás planeando hacer. Es muy difícil que aquí la improvisación en términos de producción es muy difícil. Entonces yo me he dedicado más a hacer eventos de tipo performance. Te puedo hablar, qué sé yo, en este momento de 2. Hubo una exposición de Frida Kahlo en el Museo de Arte del Banco Nacional de Austria, y trajeron un número muy importante de pinturas originales de Frida Kahlo, y fue desde luego un foro mundial que estuvo durante varios meses en el Banco de Austria, y ahí hicimos un performance en honor a Frida Kahlo relacionado con el Día de Muertos. Hicimos una ofrenda de muertos y todo el ritual, estuvo el embajador y pues el público en general, ¿no? Esto fue una idea que hice junto con Judith Aguilar, una chica de Mante, San Luis Potosí, que está viviendo aquí en Austria, que se dedica a hacer cosas también muy interesantes, y tiene su propio grupo. Ella dirige su grupo. En esa época ella estuvo como actriz y yo como actor también, y un grupo de soporte. Y vaya, nos divertimos muchísimo. Fue una experiencia muy interesante tener gente frente a ti de todo el mundo que estaba juzgando tu trabajo, ¿no? Otra cosa que me gustó mucho que hice aquí fue otro performance en el Instituto Cervantes de Viena,
el Instituto Cervantes es como el Instituto de Cultura de España en el mundo, ¿no? Con ellos hicimos un performance junto con un grupo de músicos del Conservatorio de Viena. Se hizo un ensamble y este performance lo hicimos pensando en ¿cómo se dice esto? La imagen prototípica del Don Juan. El performance se llamó Giovanni 2.0, 2.0. Y estuvimos ahí, compartí el proyecto en dirección con un joven compositor y director de orquesta que se llama Adrián Artacho, de Málaga, España, y un grupo de cerca de 14 músicos de cámara, pantomima, danza, y finalmente terminé actuando yo también, haciendo pantomima y actuando. Actualmente estoy tratando de hacer traducciones, estoy haciendo traducción de autores mexicanos jóvenes. El proyecto que estoy moviendo ahora es una traducción de Sabina Berman, Muerte súbita. Hice una traducción al alemán de esa obra y es el proyecto que estoy promoviendo, pero que, bueno, la pandemia nos sacó de la jugada. Ven, estoy aquí encerrado, no se puede salir. Bueno, sí se puede salir, pero la vigilancia es muy... el control es bastante más estricto que en México, me imagino, sobre todo porque aquí sí te levantan multas y te puedes meter en un grave problema si no tienes una causa justificante, ¿no?, para salir a la calle. Entonces, esto arruinó todo el panorama artístico. Los cines, museos, está cerrado todo. Los restaurantes están cerrados. Lo único que puedes comprar son objetos de primera necesidad, que es ir al supermercado, a la farmacia, cosas muy elementales, pero todo está encerrado. Y esto ha sido una tragedia para todos los que nos dedicamos a trabajar frente al público, porque todos los eventos, o sea, ahora mismo las producciones teatrales se han pospuesto hasta el 2022, hijo de mi alma. Entonces, con mucha dificultad, o sea, probablemente en el verano, otoño, se volverán a abrir los teatros y ahí se van a empezar a presentar los grupos que se cancelaron durante todo el año. Entonces todos los proyectos se han lanzado hacia el futuro, se han más bien pospuesto y se vive una crisis tremenda en cuestión de trabajo de la gente que estamos viviendo en Austria. Por fortuna y a diferencia de lo que puede pasar en México, existe en Viena el sistema social más avanzado y más progresista que te puedas imaginar. La gente que estamos aquí estamos muy protegida por el sistema social que tiene la ciudad de Viena, que es importante mencionarlo. La ciudad de Viena tiene un gobierno progresista, socialdemócrata, ya tradicional, ¿no? Existe, en la ciudad de Viena hay un sentido social muy desarrollado que se ha heredado desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, en los años 30, 40, donde el socialismo estuvo muy fuerte, muy pujante, muy poderoso. Esa cultura se mantuvo y hasta la fecha la Cámara de Trabajadores es un organismo muy fuerte que protege a todos los trabajadores en general, incluso los actores y gente que se dedica a hacer arte. Esto quiere decir que
se ve, se procura que tengas, que todos los, ¿cómo se dice? Las necesidades vitales estén cubiertas, que tengas un servicio médico, alimentación, dónde vivir, ¿no? Y todo esto, si no lo puedes procurar tú, se ocupa de ello también el Estado, ¿no? Por fortuna hemos podido seguir viviendo, gracias, a pesar de toda esta pandemia, gracias al sistema social que se ha implementado en la ciudad de Viena ya tradicionalmente. Y que, por cierto, valga el comentario político, desde mi expectativa, lo que se está organizando en México a través del plan de gobierno, del nuevo gobierno, se va a parecer mucho a la ciudad de Viena. Déjame decirte, o sea, creo que México es muy afortunado con las ideas revolucionarias que está teniendo el nuevo gobierno mexicano. Se está produciendo en México un sistema que sí es mejor que incluso con el que viven los españoles. Es mucho mejor que el que tienen los franceses. Es muy similar a lo que se vive en Viena. O sea, independientemente de las disciplinas que se practiquen o del oficio que tenga uno, de la profesión, se está buscando en México, creo, porque no estoy en México desde hace 15 años, pero creo que se está encaminando a algo muy parecido a lo que hay acá, que se le den apoyos a la juventud, a los trabajadores, a los adultos mayores, ¿no? Y a la población en general en cuestiones de seguridad social, de seguro social, ¿no? O sea, seguridad médica. ¿Se dice así? Sí, ¿no? Entonces creo que si este gobierno en México se sigue manteniendo como se dice, como se ve que se está desarrollando, México está siendo ahora mismo en cuestiones políticas, sociales, la vanguardia en Latinoamérica. Incluso el sistema social que se está desarrollando en México está mucho más avanzado que el norteamericano, ¿sabes? Es algo admirable, la verdad. Muy, muy, muy admirable. Claro, esto va a llevar pues mucho tiempo. O sea, se están sentando las bases de algo que va a empezar a funcionar quizá por ahí en el 2015, 2010 tal vez. No, ¿cómo estamos? 2025, 30, por ahí van a ver los mexicanos los frutos de este tipo de sistema socialdemócrata. O sea, ya estoy convencido. Pues mira, ya sí, creo que ya eso también está un poco resuelto, ¿no? Cuando yo llegué a Viena, lo primero que tuve que hacer es ocuparme de mi supervivencia. Tuve la fortuna de que, pues, la carrera me permite también, porque, bueno, yo hice mi carrera como actor en la Facultad de Filosofía y Letras, obtuve el título, que curiosamente el proceso de obtener el título fue lo que me trajo a Viena, porque mi trabajo de tesis lo hice sobre Arthur Schnitzler, que es uno de los autores vieneses más importantes del siglo XIX, de la generación de Sigmund Freud y ese tipo de no sé si es pues, Stefan Zweig. Hicimos en México, con la dirección de Gonzalo Blanco,
el montaje de Anatol, de Arthur Schnitzler. Y todo ese proceso de montaje y de realización de la tesis me estuvo comunicando mucho hacia Viena. Y conocí mucha gente y en un momento dado decidí emigrar de México a Viena. Y bueno, lo primero que tuve que hacer es ocuparme de lo elemental. Yo no tengo patrocinios de ninguna especie, ni becas de ningún estilo, y tampoco provengo de una familia rica que me esté pagando mis caprichos, ¿no? Entonces tuve que hacerlo por mí mismo, con mi trabajo. Entonces tuve que, primero pues eso, encontrar un trabajo. La ventaja fue que aquí a la gente le gusta mucho aprender idiomas. Los austriacos y los alemanes son gente muy dados al aprendizaje de idiomas. Una persona sale de su preparación profesional hablando 3 o 4 idiomas, pero no de hablarlos, los hablan bien, los dominan, ¿no? Y pues me mantuve dando clases de español durante el inicio y haciendo teatro en español con otros actores que encontré, gente que vive aquí de otros países. Latinoamérica es inmensa, ¿no? La lengua española es enorme, son 21 países que hablamos el español, y te encuentras en esta ciudad gente de esos 21 países, ¿no? Entonces armé un pequeño grupo de actores de Latinoamérica, de Venezuela, Perú, Guatemala, México, y formamos un grupito y lo presentamos. Y ha sido en ese tenor ya, primero con actores latinoamericanos, y ya después me aventé a trabajar con gente con actores austriacos. Y la cultura, desde luego, eso es una desventaja, una diferencia, pero a la vez es una riqueza, porque el público de Austria está muy interesado en lo que ocurre fuera de aquí, lo que resulta exótico. ¿Cómo decirte? Eso es una ventaja muy singular que habrá que vivirla, porque los escritores, poetas y creadores austriacos luchan mucho para que su trabajo sea reconocido, porque los productores, las grandes casas de producción prefieren presentar productos que ya son de alguna manera probados, clásicos, ¿no? Si se va a presentar música, entonces que sea música clásica, de los que ya se saben que van a tener éxito, ¿no? Si se trata de teatro, obras ya producidas, ya hechas, de modo que lo que tú ves en la cartelera, lo más, son obras clásicas, en muchos de ellos norteamericanas, inglesas o francesas o alemanas, pero que son de los años 60, 70. Es interesante, es como una labor de conservatorio. Y la producción innovativa batalla mucho para existir. Mucho más que en Latinoamérica, mucho más que en México, según mi experiencia. Y la ventaja de ser extranjero es que se conoce, todo lo que conozcas es aquí raro. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con una obra de Sabina Berman, Muerte Súbita, una obra escrita en el 98, me parece. No tengo exactamente las fechas en este momento, pero que desde luego ya en México es una obra pues muy vista, sobre todo en las escuelas de actuación, ¿no? Ya no es una novedad para nadie. Cualquiera que se dedique a hacer teatro ha escuchado de esa obra en México, ¿no? Pero aquí es una novedad, entonces llama la atención. Esa es una ventaja que hay. Por cierto, estoy muy interesado en
puedo ver el trabajo que hacen los dramaturgos mexicanos, sobre todo los jóvenes. Ese es un objetivo. Sí, eso. Me gustaría mucho, de alguna manera, conectar con gente en México que esté escribiendo teatro y darles un escenario acá, un uso acá. ¿Cómo decirle? Sí, un foro de presentación también podría ser. Eso es algo que me gustaría mucho. Traer los textos mexicanos, doblarlos, o sea, traducirlos al alemán y buscar la manera de presentarlos, si no en el escenario, sí como un foro de exhibición de lo que se hace en México, porque creo que es algo muy valioso de los artistas mexicanos, que son mucho más arrojados a la experimentación, a la innovación temática, que, como te decía, aquí no se ve mucho porque se prefieren las obras ya probadas, ¿no? Pero como te decía, existe un nivel en el que los artistas también promueven sus propios espectáculos. Creo que me habías preguntado sobre un evento o un montaje que me haya realmente impresionado, que me haya gustado mucho, que me haya impactado o algo así era, que me haya marcado. Mira, si te soy sincero, el primero de ellos es Anatol, que fue algo que modificó mi vida, por eso estoy en Viena. Fue un trabajo muy, muy elaborado, desde mi punto de vista. Con eso fue con este trabajo fue que obtuve el título de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, y pues la verdad es que sí quise trabajarlo a fondo. La tesis está soportada sobre ese espectáculo y ese autor, de manera que desde luego ese es el trabajo que más me ha impactado como creador. Pero ya, en realidad quiero decir que tengo que reconocer que lo más importante que yo he hecho como actor, desde mi propio juicio, lo hice en México. Fíjate, con el grupo Tromenon, que dirige Gonzalo Blanco, de la Facultad de Filosofía y Letras, y mi trabajo como formador de actores en el estado de Tlaxcala. Durante 10 años estuve viviendo en el estado de Tlaxcala y estuve conduciendo un taller de actores que le hicimos llamar el Taller Formativo de Teatro de Tlaxcala, del que salieron gente muy valiosa. Por lo menos te puedo decir de 4 muchachos que están haciendo cosas muy buenas en Tlaxcala y que además tienen el carácter que yo quería que se formara, un carácter muy belicosamente teatral, ¿no? Eric Barba, Rugeiro, por ejemplo, tiene su propio grupo de teatro y de mi opinión su trabajo es muy valioso, sobre todo porque él tiene un carácter como artista muy independiente y él mismo se ha vuelto su empresario y hace su producción y mueve muchísima gente. Es increíble ese muchacho. Otro de mi grupo es Arturo, con el grupo Contarte. Ellos se abocan más al teatro escolar, teatro para niños. Luis Alfaro también es otro director, creador de Tlaxcala. David Rodrigo Ramírez, que es un muchacho también muy, muy arrojado, muy, muy creativo. En fin,
del trabajo que yo más me siento orgulloso en realidad es el que el que yo pude hacer en México con mis compañeros de la universidad y con mis discípulos del taller de Tlaxcala, la verdad. Me siento muy contento de lo que estoy haciendo aquí. Aquí se ven, bueno, en Austria sobre todo se ve teatro, ¿no? Porque, como te digo, se aprovecha la posibilidad de que aquí en esta ciudad viene lo más escogido del mundo, ¿no? Porque es pues es Viena, ¿no? La capital de la cultura escénica, por lo menos desde el siglo XIX. Y se aprende mucho viendo, ¿no? Yo tengo que ser muy, muy real, muy modesto y decir que lo que más he vivido en esta ciudad es sobre todo aprendizaje. Y soy un consumidor de teatro y de arte ya obsesivo, ¿no? Esa es una enorme ventaja de vivir aquí. Pero bueno, eso también me ubica en mi posición, ¿no? Y claro, tengo más bien soy como un niño que está viendo una maravilla, un espectáculo, es apabullante lo que puedes ver aquí, es un placer, sobre todo ver lo que viene aquí de todo el planeta, ¿no? Es maravilloso. Pero en realidad lo que yo puedo decir que como creador de lo que me siento más plenamente orgulloso es de lo que pude hacer con mis amigos y mis colaboradores en Tlaxcala y en México. El teatro ya se sabe, la compaginación de todas las disciplinas artísticas en un solo escenario, digamos. En el teatro confluyen todas las disciplinas, la música, la arquitectura, la escultura, la poesía, en fin, es como una reunión de todas estas artes, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pues como tiene que ser, porque para hacer teatro tienes necesariamente que involucrarte con otras disciplinas. O sea, tu trabajo como actor te requiere, como actor, como director de teatro, te requiere que tengas un conocimiento muy amplio de la plástica, por ejemplo, de la música, etcétera, ¿no? Para poder mover todos estos elementos en un solo discurso, que es tu obra de teatro. La pregunta ¿cómo? Pues yo diría, pues con mucha humildad, ¿sabes? Con humildad y reconocimiento a esas otras disciplinas. Algo que yo he aprendido es que es además una característica lógica del teatro mismo, es hacer equipo, ¿no? Porque para hacer escenografía yo necesito un escenógrafo que sea profesional de eso. Y para poder musicalizar un espectáculo necesito un musicalizador. Durante México yo tuve que hacer todo eso para un solo espectáculo. Escenografía, vestuario, maquillaje, todo. Pero lo mejor es, creo, juntarte, armar tu equipo. El equipo que tú consigas armar es lo que te va a dar éxito en tu montaje, ¿no? Mejores resultados. Yo procuro siempre hacer eso. Ahora, ¿no? Ahora. Porque, como te decía, en los tiempos de aprendizaje uno tiene que hacer de todo, pero creo que la labor de un director es mucho más coordinar a través de una idea propia, coordinar elementos, ¿no? Si vas a usar maquillaje,
trae a un maquillista profesional. Si vas a hacer escenografía, trae a un arquitecto escenógrafo. Si vas a hacer música, consigue a un director musical. Si vas a trabajar con actores, bueno, trabaja con ellos, ¿no? Pero también permíteles otras disciplinas. O sea, si vas a hacer coreografías en tu escenario, tráete a un escenógrafo profesional, ¿no? Arma tu equipo. El éxito que creo tendrá tu espectáculo consistirá en la habilidad de los que están trabajando contigo. Y para eso se requiere, desde luego, un enorme sentido humano y una capacidad de negociación con el equipo que estás trabajando. Ser un director de equipo antes de que ser un director de escena. Para poder ser un director de escena, también aprender a ser un director de equipo. Y bueno, eso ya depende de la habilidad de cada quien, ¿no?